Bienvenidos al Instituto Cervantes. Organizamos un seminario sobre el arte, la cultura y la guerra. Desde la Embajada de España queremos recordar lo que pasó y agradecer a los que ayudaron. Y también quiero agradecer a todos los que estudian estos temas. Unos de los representantes más importantes están hoy aquí con nosotros y estarán también mañana en el Museo Valdemasude. Y quiero también agradecerles a todos ustedes por su interés y apoyo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias, embajadora, por esta invitación a este seminario de 2 días que gira en torno, como se acaba de decir, a la solidaridad internacional con la cultura española por parte de los intelectuales de todo el mundo y en concreto con el tema también de los suecos que apoyaron esas iniciativas en ese tiempo. Venimos aquí a hablaros gente que nos hemos preocupado por el arte del tiempo de la guerra civil y del exilio. La generación a la que yo pertenezco vimos precisamente cómo se restañaron las heridas que había producido y fuimos una generación que vimos la llegada del Guernica a España. El Guernica había sido pintado y la imagen que pongo en la pantalla es una imagen del Guernica al fondo en el pabellón de la República Española en la exposición de París del 37, ese cuadro no llegó a España hasta el restablecimiento de la democracia. En concreto, ese cuadro estuvo 2 veces en Estocolmo. Picasso es la figura, de alguna manera, central en estas 2 jornadas, pero al lado de él hay otros artistas que algunos de ellos habían sido los picaseños, como los llamaban en los años 20 en París. Picasso se había establecido en París a comienzos del siglo XX, Picasso después volvió muy ocasionalmente a España y Picasso durante la Guerra Civil pintó el Guernica para este pabellón, un cuadro que le encargó el gobierno español y que luego estuvo depositado en Nueva York, como sabéis, en el MoMA y que finalmente llegó a España. A veces se dice volvió, pero no volvió, llegó a España porque había sido pintado en París. Yo voy a hablar en concreto de 3 ciudades que las defino como 3 capitales del exilio español. La primera de esas ciudades es Perpiñán y que recibió el aluvión de refugiados que iniciaron la retirada cuando la caída de Barcelona, pero luego la mayoría de ellos fueron enviados por el gobierno francés a esos campos de concentración. Esa experiencia fue realmente traumática para muchos de los artistas que pasaron por ellos. Era muy importante para esos artistas establecer contactos con otros creadores que podían ayudarles y el primero al cual recurrieron fue Picasso. Es como el símbolo, digamos, del arte español y fue el que polarizó, digamos, la atención a esos artistas. Veis esta imagen, es una imagen impresionante de este vigilante sobrevolando, es una imagen fantástica, tiene algo de goyesco, tiene algo de Goya, ¿no? Tiene algo de Groth también, el dibujante satírico alemán. Es una imagen muy gráfica de ese clima. De ese clima nos habla también, por ejemplo, esta acuarela de Antoni Clavé, que es otro de los artistas que vivieron la experiencia concentracionaria. Todo esto son testimonios de esa centralidad del Rosellón y en concreto de Perpiñán en ese primer exilio español. La segunda ciudad es Toulouse. Toulouse es una ciudad de exilio, de mítines, de comunistas, anarquistas, socialistas, miembros de izquierda republicana, todos confluyen en esa ciudad. En Toulouse se hizo esta exposición de arte español en el exilio en el 46, con este cuaderno documentándola de Antonio Argüello, ¿no?, que es un artista de la CNT. Pero la mayor parte de las gentes del arte volvieron a París
porque habían dejado París, muchos de ellos, durante los años de la República. Algunos fueron profesores, algunos participaron después, durante la Guerra Civil, en acciones artísticas de propaganda, pero la mayoría de esos volvieron a París, que era su destino natural. Baltasar Lobo es alguien muy vinculado a este país gracias a su amistad con la familia Anderson, Connie Anderson. Tenemos aquí a su hijo. Connie Anderson y su mujer fueron los grandes amigos en Suecia de Lobo. Lobo arranca realmente su escultura ya en el exilio y nos lleva al mundo de Picasso, que en el año 43, en lo más negro de la ocupación alemana, hace esta escultura absolutamente impresionante sobre el tema del cráneo humano, ¿no? En la posguerra, Picasso va a tener también unas relaciones estrechas con el Partido Comunista Español. Lógicamente, aquí le tenemos en el año 46 en una foto con la Pasionaria. Va a ser la figura del Congreso de la Paz de Wrocław, que es el primer acto de la Guerra Fría cultural. Allí va a estar con Paul Éluard, Fernand Léger, Jorge Amado, una serie de grandes figuras ligadas a los partidos comunistas de diversos países, y allí en Wrocław tendrá la idea del cartel y del símbolo que va a ser el símbolo que él va a entregar a ese movimiento por la paz, que es la paloma. Y termino estas palabras con precisamente una imagen, porque es la llegada del Guernica a España, donde no fue pintado, pero donde hoy se conserva como un recuerdo de esa España de la cual no nos podemos olvidar, que es la España de todo ese conflicto y de toda esa tragedia y de todo ese pintar fuera, que fue el de Picasso y el de otros muchos aquí presentes en esta muestra y presentes en nuestro recuerdo, que hoy forman parte plenamente de la cultura española. Y precisamente la generación de Javier Tusell y de otros, de gentes de los distintos partidos que se sucedieron en esos años, hicieron muchísimo para que ese exilio fuera de nuevo parte integrante de la cultura española. Gracias. Buen día a todos y a todas, y quiero comenzar, como no, con mi sincero agradecimiento a la Embajada de España en Suecia y a todo su personal, especialmente a nuestra embajadora Cristina de la Torre. Y bien, pues ya ven que les voy a hablar de Picasso y su ayuda solidaria a la causa republicana y a los artistas españoles del exilio. Y quiero hablar principalmente de tres cuestiones, que sería del creciente compromiso sociopolítico de Picasso, de su apoyo tras la retirada de los artistas y del prestigio que le reportará todo esto. Desde Picasso, pues también entre 1930 y 1935 más o menos, pues empieza su acercamiento al surrealismo, pero será en 1936, con su unión a la concienciada pintora Dora Maar y sobre todo con el estallido de la guerra civil, cuando incremente su politización. En septiembre del 36 pues, se produce su nombramiento como director del Museo del Prado. En diciembre del mismo año, del 36, pues Renau consigue además asegurar su participación en el pabellón que prepara España para la Exposición Internacional de París en el 37, y además en ese momento también, a los inicios, en enero del 37, inicia su serie de grabados Sueño y Mentira de Franco. Pero, cómo no, la culminación de todo este apoyo llegó con el Guernica, precisamente para el pabellón de España de la Exposición Internacional del 37. Picasso pues, presta además el cuadro para recaudar fondos para la causa republicana y luego para los exiliados. Además, en dos giras, ¿no? Una primera gira europea y otra segunda gira americana.
La primera gira europea tuvo, digamos, dos tramos. El primero fue el que podríamos llamar tramo escandinavo, y que se trató de una exposición conjunta con Matisse, con Braque y con Lauren, y la exposición, el cuadro, el Guernica, se expuso en Oslo, en Copenhague, en Estocolmo y en Gotemburgo. Después comienza el tramo inglés en la New Barrington Gallery en octubre del 38. Después, siempre recaudando dinero para los exiliados, después visita Oxford. Aquí vemos las 1000 libras para víveres de la guerra que se consiguen entonces. Luego visita Leeds, luego vuelve otra vez a Londres y finalmente termina en Manchester. Y terminada la guerra, inicia la gira la gira americana, ¿no? Que comienza en Nueva York. Después el cuadro recorrerá Los Ángeles, San Francisco, Chicago y nuevamente Nueva York, donde llega en noviembre del 39 para la exposición Picasso, 40 años de su arte. Bien, el pintor ya había estallado la Segunda Guerra Mundial, le pide al MoMA que se quede allí el cuadro al refugio de la guerra, ¿no? Pero no fue la única forma de ayuda de Picasso. De hecho, en noviembre del 38, Picasso donó 1000 francos al Comité Nacional de Ayuda a España, y además con un gran eco en la prensa sobre el dinero donado. Y no le parece suficiente, y en diciembre del 38 dona otros 200.000 francos que se destinará a la infancia española, a los niños españoles, y se abren comedores en Madrid y Barcelona. También con un gran eco nuevamente en la prensa, comedores que llevaron el nombre de Picasso. Incluso en diciembre del 38 se da la noticia de la constitución del llamado Fondo Picasso, al que el artista dota con otros nuevos 300.000 francos y al que se adhieren muchos otros artistas residentes en París, Joan Miró, Mateo Hernández, Óscar Domínguez, Luis Fernández, Joaquín Peinado, etcétera, también para ayuda al pueblo español. Vamos un poquito más al apoyo tras la retirada a los artistas españoles. Pues había entrado en Francia más de 500.000 de españoles, de los que más o menos unos 270.000 fueron a parar o internados en los campos de concentración. Para combatir la degradación, los mismos españoles pues, organizaron unas actividades pedagógicas, exposiciones, conferencias, y aparte de los testimonios que nos han quedado de los propios artistas, quien con más detalle nos ha hablado de la ayuda de Picasso a estos artistas exiliados ha sido sin duda Mercedes Guillén, o Mercedes como aposada Guillén, esposa del escultor Baltasar Lobo y cofundadora de la revista Mujeres Libres. Nos comenta cómo los españoles daban por hecha la generosidad de Picasso una vez cruzados los Pirineos, cómo acudían a él con todo tipo de demandas para que les arreglaran papeles, visados, para ayuda económica, para ayuda médica, para de todo tipo de contactos. También nos comenta cómo ayudó a los jóvenes que le pidieron material pictórico desde los campos de concentración, o cómo patrocinó una exposición en la Maison de la Culture de París en 1939, que luego visitó Londres, Estados Unidos. Una exposición de obras salidas de los campos de concentración y que bueno, pues contenía guitarras hechas con latas de sardinas, esculturitas hechas con migas de pan o con jabón o con madera de los barracones, dibujos, guachas, acuarelas, poemas, etc. Pero podemos hablar de la ayuda a numerosos escultores, ¿no? Entre ellos el propio Baltasar Lobo. Hay que recordar a este respecto que cualquier español que cruzaba los Pirineos iba a parar a un campo de concentración si no podía argumentar que tenía un trabajo o 1000 francos en el bolsillo. Por eso veremos que Picasso envió estos 1000 francos a otros muchos artistas intelectuales, ¿no? Podríamos comentar también los casos de otros pintores como Pedro Flores, Antoni Clavé o Carles Fonseré. A todos ellos los ayudó a conseguir papeles, a residir y a instalarse durante los años de ocupación. Tuvo la ayuda para que cruzaran el océano y llegaran a México muchos otros artistas.
A otros los ayudaría también a residir en Castelnovel mientras esperaban a estos buques para cruzar el océano. Y allí estuvieron, por ejemplo, Enrique Climent, Juan Renao, Casal Chapí, Luis Salamino o Antonio Rodríguez Luna, del que vemos algunas imágenes que hizo allí. Y a otros los ayudó, como no, a salir de la cárcel y marchar a América, como fue el caso de Benjamín Peret o Remedios Varo, a través de Marsella, ¿no? y para instalarse en México. Los años de la ocupación habían sido malísimos, especialmente nefastos para Picasso, que fue señalado como el cabecilla del arte degenerado delante de los nazis que habían ocupado Francia, ¿no? Pero la gran ocasión de reconocimiento de Picasso no llegó hasta el Salón de Otoño, el Salón de la Liberación de 1944. Picasso expuso aquí nada menos que 60 obras y se convierte en todo un símbolo político y artístico de la resistencia. Y en este mismo año, en 1944, pues también se produce el reconocimiento de sus colegas, de los pintores y artistas españoles, que en ese año, al fundarse la Unión de Intelectuales Españoles, lo nombran socio de honor y además, pues todos los primeros artistas fundadores de esta Unión de Intelectuales Españolas le mandan una carta de reconocimiento y de agradecimiento por todo lo que ha hecho por ellos. Bueno, pues el reconocimiento de Picasso y la propia solidaridad de Picasso con todos ellos continuó durante toda la década de los 40, más puntualmente durante los 50 y prácticamente hasta el final de su vida nunca abandonó la solidaridad y el apoyo con la causa republicana y los artistas españoles en el exilio. Muchas gracias. Bueno, soy Pai Lindblom. Quiero empezar a dar gracias a la Embajada y ese Instituto Cervantes por invitarme. Estoy pues invitado aquí por ser autor de ese libro, como el título se puede traducir como Anarquistas suecos en la Guerra Civil Española. Hoy vamos a hablar de la amistad de dos personas. Que el primero, Baltasar Lobo, y el otro es el corresponsal sueco, Rudolf Werner. Si hablamos de Baltasar Lobo, tenemos también que hablar de su compañera Mercedes. Mercedes como Posada era una de las 3 mosqueteras femeninas del anarquismo español, ¿no? Eran los fundadoras de esa revista Mujeres Libres. En esa revista el único colaborador que era hombre era Baltasar Lobo. Y aquí un ejemplo de la primera página con un dibujo de lobo. Y pues seguimos con el Rudolf Werner. Él se fue como corresponsal de la SAC, el sindicato, digamos, anarcosindicalista sueca. Y Werner llegó a Barcelona en mitades de octubre de 36. Pues su trabajo era aquí en esa casa que se llama, en esa época, Casa CNT-FAI. Y allá trabajaba Werner haciendo ese boletín de información. Estuve también haciendo radio, en la radio CNT-FAI. Había una programación sueca que duraba como media hora. Werner era el corresponsal por varias revistas y diarios suecas. Pues el más importante es el Arbetaren. Se puede traducir como El Obrero, que era el diario de la SAC. Inició su primera estancia en Barcelona, pero después se viajó por Valencia, Madrid, estaba en el frente de Aragón y un largo etcétera. Y aquí está también viajando, aquí está visitando a las Juventudes Libertarias en Lérida. Aquí estamos algunos turistas, anarcoturistas, haciendo un poco de homenaje a Werner, ¿no? Se puede ver a Anneli y a Matías también aquí en la audiencia.
a menudo, casi siempre se exclamó, se dijo que a él le encantaba estar en España. Amaba a sus amigos de la CNT, amaba las ciudades, el paisaje, la comida, de todo, ¿no? Werner llegó a Perpiñán después de la caída de Barcelona. Tenía ganas de hacer algo, entonces se salió con un camión y pues pasaron la frontera y para repartir pan y chocolate a los refugiados que eran del otro lado. Y Werner describe eso como una noche en el infierno. Pronto alguien avisó a Werner que Loba estaba aquí en el campo de concentración francés. Logró organizar la fuga de Baltasar Lobo y unos otros compañeros de ese campo. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando reencontraron en París, Lobo dio a Werner un montón de dibujos que fueron o que eran los primeros que hizo Lobo en el exilio. Pero también tenía otro plan y era infiltrarse, o sea, entrar en la España de la dictadura. Se atravesaron los Pirineos, ¿no? Y el loco Werner llevando su máquina de escribir en una mochila, ¿no? Entonces ese fue algo sensacional porque pues el corresponsal del Arbeiter ilegalmente en España, ¿no? Y cuando regresó Werner a Suecia, ese fue sus 15 minutos de fama. Y pues la última carta de Baltasar Lobo a Werner que he encontrado es esta, fechada en febrero 73, que se murió en el 77 con la edad de 69 años, ¿no? Pues después de una larga búsqueda en el cementerio de Lund, descubrimos esa piedra natural que nos parecía raro, ¿no? Entonces voy a terminar mostrarles esa serie de fotos. Gracias. Muchas gracias. Mi intención es exponer brevemente el relato de un artista catalán, Carles Fontserè, que se refugia con 23 años en 1939 en París y nos deja en sus memorias el testimonio de un exiliado de tercera, como él mismo se define, en el París de la drôle de guerre, la ocupación y la liberación. De la segunda entrega de sus memorias, que cubre el periodo que nos interesa, existe una versión en español publicada por Acantilado, que es esta que ustedes ven. Estas memorias están repletas de anécdotas de la vida cotidiana de esos años de clandestinidad y exilio, de las miserias e incertidumbres del refugiado y de los trapicheos a los que tienen que acudir para mitigar la precaria subsistencia. En ellas encontramos a los gendarmes, a las porteras, a los funcionarios franceses, a los ocupantes alemanes y, por supuesto, a los integrantes de la comunidad intelectual y artística catalana exiliada. A lo largo de su relato, en todo momento, se intercala su visión tanto del dramático contexto político y bélico como de la vida cultural y de entretenimiento del París de la guerra. Carles Fontserè y Carrió nace en 1916. A los 15 años, en el 32, se inscribe en las clases nocturnas de la Escuela de Bellas Artes. En abril del 36 es uno de los fundadores del Sindicato de Dibujantes Profesionales y participa intensamente en la revolución popular que se vive en Barcelona a partir del 19 de julio como consecuencia del estallido de la Guerra Civil. En su oficio de cartelista, Fontserè
Se distingue por el dominio del trazo, de la iconografía y de la tipografía. Entiende el valor comunicativo del dibujo y del cartelismo. Sabe codificar, como tantos otros miembros del sindicato de dibujantes, un lenguaje propagandístico con influencias del cartelismo ruso y del expresionismo alemán, con elementos muy cinematográficos. En septiembre del 37 es movilizado y se incorpora a las Brigadas Internacionales en Albacete, como responsable de la propaganda gráfica. La guerra de Fonseré acaba el 5 de febrero del 39 al pasar la frontera y ser internado en el campo de Zagá, al sur de Perpiñán, donde coincide con otros artistas de Barcelona. Al cabo de una semana, gracias a la intervención de amigos y conocidos, todo el grupo de artistas catalanes es liberado. El 28 de febrero, Fonseré y Clavé inauguran en la Maison Vivante de Perpiñán una exposición de dibujos sobre escenas del éxodo y del campo de concentración. Aquí vemos a Clavé, a Fonseré y a Madame Martin, que era la que regentaba la Maison Vivante. El 5 de abril, Antonio Clavé parte para París y Fonseré mantiene con él una intensa correspondencia, en el cual el primero le da cuenta de la dificultad de la vida parisina. Cito: «Nunca salgo solo porque es peligroso. Al igual que en Perpiñán tenemos mala fama». En septiembre es víctima de una redada policial e internado en el campo de concentración de Saint-Cyprien. Su brevísima pero traumática estancia en el campo lo hará ser muy crítico con la responsabilidad y el cinismo del Estado francés en el trato inhumano dado a los refugiados y la utilización de estos como mano de obra semiesclava. Ante la amenaza de volver a ser internado, decide abandonar Perpiñán y parte en tren a París el 30 de septiembre para reunirse con sus amigos Antoni Clavé y Martí Bas. Descubre allí un París con los museos cerrados y sin turistas, donde lo esencial era evitar a la policía. La estabilidad definitiva le llega junto a su inseparable amigo Clavé con la colaboración en 2 semanarios infantiles de gran difusión, Jumbo y Aventure. Fonseré se encarga de continuar una historieta de cowboys bajo el nuevo título de Ted l'Invincible. Esta actividad le permitirá presentarse en la oficina de empleo como dibujante especializado en género americano y conseguir así el imprescindible permiso de trabajo que le permitirá ver regularizada su situación. Y en la primavera del 40 frecuenta las sesiones de dibujo al natural de la Académie de la Grande Chaumière y la tienda Galería Castelluccio, donde Picasso compraba material y donde se improvisaban tertulias de artistas. En esa época, y gracias a Clavé, hace sus 3 primeras litografías. La Drôle de Guerre se acaba el 10 de mayo con la invasión de los Países Bajos. París se vacía y Fonseré es testigo de la toma de poder alemana junto a Sebastián Gasc, Grau Sala y los pintores y escultores españoles que han decidido no abandonar París. Consigue, junto a Clavé, un trabajo de ilustrador para el semanario colaboracionista La Gerbe. Fonseré y Clavé se distancian y a mediados de ese año la colaboración en La Gerbe se acaba por la marcha de su protector Muehlhausen. Su nueva residencia en Montmartre lo aleja de Montparnasse y de los artistas del Café du Dôme y la Coupole. En el año 41 la carestía impone el racionamiento y el mercado negro. Fonseré, por su parte, se gana la vida dibujando historietas para los Cahiers d'Ulysse y colaborando en la revista infantil Pierrot. En el 43 se lanza en la ilustración de libros de arte, y lo cito: «Los libros de lujo», dice en sus memorias, ilustrados con grabados o litografías originales, se pusieron de moda. Emprende así el proyecto de editar El romancero gitano de García Lorca. El libro pasó la censura alemana y tuvo una tirada de 50 ejemplares numerados con 14 litografías a 4 o 5 colores. El éxito inmediato animó a la editorial lionesa establecida en París, la Nouvelle Edition, a comprarle los derechos y ampliar la tirada a 250 ejemplares. La edición saldría a la luz en 1944. Como el taller litográfico de Joubert no da abasto, Fonseré compra 2 prensas y un tórculo y monta su propio taller, en donde 2 maestros litográficos trabajan 8 horas al día. En los últimos años de la ocupación, Fonseré vive de la pintura, el trabajo de cómics y emprende nuevos proyectos de libros de arte. Sobre la comunidad de exiliados dejó escrito: «Nunca formamos un grupo coherente, sino extremadamente heterogéneo, con intereses y posiciones personales distintas, incluso contradictorias, a pesar de una general
convicción antifranquista. Y en esa cita dentro de la cita a Rafael Tassis, que dice: en el destierro ninguno se representa más que a sí mismo. Que querer conocer la historia a través del testimonio de quienes la han vivido puede ser tan engañoso como creerse al pie de la letra lo que está escrito y guardado en los archivos. En agosto del 48 parte hacia México para montar la escenografía de la revista de varietés Bonjour Mexico, producida por Mario Moreno Cantinflas. En el 49 viaja a Nueva York, en teoría para una escala de 15 días, pero residirá hasta 1973, fecha en la que vuelve de su exilio. Pero eso ya es otra historia. Muchas gracias. Good evening, Mrs. Ambassador. Good evening, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is, of course, for me as Director General of the Art Museum Prince Eugens Waldemarsudde, a great pleasure to welcome you, all of you, to this conference tonight. Well, just a couple of words about this museum and some connections to the topic tonight. Maybe it's a surprise for some of you that at this museum we have a Picasso painting purchased by the founder of this museum, Prince Eugen, who was an artist, art collector, among other things. He was a great admirer of Spanish art and Spain. Prince Eugen helped many artists during the Second World War. For instance, the Norwegian artist Henrik Sørensen, he helped him from the concentration camp outside Oslo. It's very cold tonight, but inside, I'm sure it will be not cold at all. Very interesting, and I'm, as I said, honored that you have chosen us as the second venue for this conference. Thank you very much, Mrs. Ambassador. Thank you. Thank you so much, Madam Ambassador. Thank you to the whole team of the Embassy and of this beautiful museum for organizing this talk tonight and for inviting me to participate. I'm delighted to share some of my doctoral research with you tonight about what led Picasso to earn the title of un padre para todos, a father for all of the Spaniards exiled in Paris. Today, Picasso's pro-Republican engagement is well known. Its most well-known symbol, of course, is Guernica, the monumental masterpiece that was commissioned by the Republican government and displayed in Paris in the Republican Pavilion in 1937. But not many people know about this image, which is more emblematic of the kind of behind-the-scenes help that I'm going to talk to you about tonight. This drawing, you see an outstretched left hand. It bears the inscription, "For my dear Peinado, to whom I extend my hand." Well, Joaquin Peinado, like so many artists, after a few years in Paris, he goes back to Spain during the Republic, and of course finds himself in Paris during the war and then after the Republican defeat, and he falls on hard times. Here you can see him with Picasso and other Spanish artists, Hernando Viñas, in Picasso's studio. And when he falls on hard times because he's out of a job, out of money, Picasso helps him. He helps him start his artistic career again. We see an example of a painting of Don Quixote that he did in 1947. And it's these sorts of examples that I'm going to talk to you about tonight. There are so many examples. So the community, the pro-Republican Spanish community in Paris begins organizing very, very early. They're very early activists, pro-Republican activists, starting during the war. And one of the major ways that they organize to
to lead this pro-Republican fight in Paris is through the publication of journals and reviews. They come to publish some 650 journals and reviews from 1936 through the end of the dictatorship in 1975. This editorial activity begins very early on. One example that starts in 1938, so before the war was even over, is Voz de Madrid, Semanario de Información y Orientación de la Ayuda a la Democracia Española. And this is an example of one of those publications sponsored by intellectuals. José Bergamín, Antonio Machado were all on the editorial board. This illustration can make us think of Goya and one of the pillars of Spanish artistic tradition and his engraving series, The Disasters of War, that similarly deplored the senseless cruelty of wars at the beginning of the Napoleonic War in Spain at the beginning of the 19th century. And this drawing, this illustration, it precedes a whole series of other illustrations of Spanish artists living in France during the war. These illustrations were here as a way, yes, to show sympathy for the cause, but also to boost morale, to say, hey, look at these really famous artists who are supporting the pro-Republican cause, to legitimize, to give credibility to this cause. In this newspaper, Voz de Madrid, they talk about two really significant donations that Picasso made to children's colonies. Miguel Cabañas Bravo talked about this last night, to buy milk for children in Republican Spain. And on the following those two important donations, the Spanish artists living in Paris, so we find again Suñer, Hernández, de la Serna, Joaquín Penado, they come together to create a fundraising effort where they plan to sell their works of art and have the proceeds go to children in Republican Spain. And they call their initiative El Fondo Picasso, so the Picasso Fund for these children. So this further cements the really symbolic role that Picasso, but it isn't just symbolic, but how he manages to really arise as the leader of this pro-Republican movement among artists. Exile was captured by photographers like Robert Capa and the artists themselves. We can see this drawing by Antony Clavé, who we've spoken about before. Well, these artists were considered, not just the artists, these Spanish exiles were considered undesirable immigrants by the French government, and as such, they were considered undesirable for two reasons: because they were seen as a drain on the economy, and also because they were considered political activists, politically dangerous, because of the associations with anarchism and communism. And so they were placed in concentration camps, mostly in the southwest Roussillon. They were guarded by armed Senegalese guards. Antony Clavé made a portrait of one during his stay in Les Arras camp. The two ways that Picasso intervened to help these artists is, first and foremost, to get them out of the camps. Getting out of the camps was very complicated. You had three options, and only one of them was good. You could be sent back to Spain, where you would face persecution, incarceration, or death, or you could join the French army, which in the run-up to World War II wasn't very appealing, or if a French citizen vouched for you, took responsibility for you to French authorities. And that's what Picasso does for artists, including Antonio Rodriguez Luna, who he gets released from Argelès-sur-Mer. He also has Manuel Ángeles Ortiz released. Manuel Ángeles Ortiz, it's a similar story to Peinado. He lived in Paris in the 20s, goes back to Spain in the 30s, comes back during the Retirada as an exile. He participated in the Spanish pavilion in Paris in 1937 with this painting of fugitives, a mother and son, before becoming a refugee himself.
Picasso, when he finds out that his friend Ortiz had been incarcerated, he sent him a telegram and he assured him, we're going to do everything we can to get you and the others out of this hell that you're living. Paris was a forbidden city for Spanish refugees in 1939. So Picasso comes into play to get residence permits for these artists. All of this help that Picasso is giving to these exiles in the 30s is really just a continuation of the help that he always gave his compatriots that he took under his wing. And as we discussed last night, Lobo and Mercedes Coma Posada, they were both anarchist activists. Mercedes Guillén founded this feminist anarchist journal, Mujeres Libres, that her husband, Baltasar Lobo, was the illustrator for. We see his drawing on the cover here. They both make it to Paris around March 1939, and they befriend Picasso. They had lived next door to Picasso's mother and sister in Barcelona, and they become friends. Picasso helps them. He gives them a stove and a heater. And he also apparently helped them with papers, but nobody really knows how. Well, when you look closely at Baltasar Lobo's police file, which I have here, it tells a story of how Lobo entered France during the Retirada. He was incarcerated in Argelès-sur-Mer, that terrible concentration camp. He escaped thanks to the Swedish anarchist journalist Rudolf Berner, as we heard last night, and then he managed to make it to Paris. Well, when you read his police file, like this one, dated from 22 April 1943, it talks about how he arrived in November 1938, how he lived in the south of France until 1942 before moving close to Paris. And what we see here is total falsification of information. No talk of him being in the Retirada, no talk of being in concentration camps, no talk of anarchist activism. And even though it's never been said, I believe that Picasso's intervention was to wipe the slate clean, because if he had been found out to be a political activist, an anarchist, he never would have been able to stay, or he would have been sent to a higher security concentration camp. Anyway, I'm going to conclude by just talking about the third moment in which Picasso really emerges as a pro-Republican figurehead. Here you see 10 exhibition catalog covers of collective exhibitions of Spanish artists living in Paris that took place from 1945 to 1955. There were also countless individual exhibitions. It was to the point that in French diplomatic circles, they were noticing that Spanish art was everywhere in the post-war. Picasso participated in each of these 10 exhibitions, along with this Spanish School of Paris. Anyway, though the cause was disturbed, Picasso remained faithful to the pro-Republican cause through the end of his life, to the point that when he died, even anarchist sectors of the Spanish community in exile, who weren't big fans of Picasso's art, they said, as great as he was an artist, we would just really like to highlight his integrity as an individual who always remained faithful to his attitude against Franco. So thank you very much for your attention. Buenas tardes, muchas gracias. Yo vengo a hablarles del Guernica, muy especialmente de las dos veces en las que el Guernica ha sido expuesto aquí en Estocolmo. El compromiso de Picasso ya se mencionó en la sesión de ayer, tuvo que ver también con el inicio de la Guerra Civil Española. A él poco antes se le había nombrado director del Museo del Prado en 1936 y bueno, fue un cargo que él llegó a aceptar. Él estaba muy orgulloso de haber sido director del Museo del Prado, pero lógicamente es un cargo del que no llegó a tomar posesión. Todo esto tuvo mucho sentido a la hora de organizar el pabellón de la Exposición Internacional de París en 1937, cuando surge la idea de encargarle el mural Guernica.
el pabellón fue desmontado, las obras fueron devueltas a los artistas. Pero muy pronto, en 1938, ante el devenir que habían tomado los hechos y con el fin de la República cada vez más cercano, Picasso decidió implicar al Guernica en la lucha para aliviar el sufrimiento de las víctimas y refugiados de la Guerra Civil Española. En la primavera de 1938, el marchante Paul Rosenberg había organizado una exposición itinerante con obras de Picasso, pero también de Henri Matisse, de Georges Braque y de Henri Lorentz, por toda Escandinavia, y el Guernica se unió a ellas. El cuadro pudo verse en Oslo, en Copenhague, en Estocolmo y en Gotemburgo. En 1938, Escandinavia estaba muy lejos de lo que eran los problemas políticos y las amenazas militares que estaban socavando la confianza que aún quedaba entre los países de la Europa occidental. En referencia al Guernica, se decía que cualquier indignación, cualquier enfado podía venir más bien del arte moderno que de las alusiones a Franco. Tras su exhibición en Londres, se improvisó una exposición itinerante por Gran Bretaña. A finales de octubre, mientras el Guernica se exhibía, por ejemplo, en Whitechapel Gallery, los bocetos se separaron, los trabajos preliminares del Guernica, y se mostraron, por ejemplo, en Oxford o en Leeds. De vuelta a París, Picasso ya había decidido enviar el Guernica a Estados Unidos, con la misma idea de recaudar fondos para los refugiados de la República. La apertura de la exposición en la Valentine Gallery de Nueva York resultó todo un éxito. El propio Juan Negrín asistió a la inauguración y agradeció las condolencias de los presentes por la tragedia sufrida en España. Indudablemente, Guernica atrajo, tanto por parte de la prensa como por parte del público en general, el mayor número de comentarios que ninguna obra de arte moderno haya conseguido en América. Y lo que es más importante, conmovió profundamente a los artistas. El Comité de Ayuda a los Refugiados organizó una gira por los Estados Unidos que llevó a la obra El Guernica a Los Ángeles, a San Francisco, a Chicago. De regreso a Nueva York, el Guernica se convirtió en la estrella de la gran exposición monográfica Picasso, 40 años de su arte, en el MoMA. La idea era que el Guernica regresara a París a manos de Picasso, pero el inicio de la Segunda Guerra Mundial hizo que el artista pusiera la obra bajo custodia del museo. Hasta octubre de 1953, cuando vuelve a Europa de nuevo. En esta nueva gira por Europa, desde mayo hasta finales de septiembre de 1955, se pudo ver en el Museo de Artes Decorativas de París. Después, la exposición se trasladaría a Múnich, a Colonia, a Hamburgo. Más adelante, el cuadro fue trasladado a Bruselas, a Ámsterdam y a Estocolmo, y regresó a Nueva York a finales de 1956. Las exposiciones del Guernica en Europa trajeron consigo innumerables comentarios por parte de la prensa y del público, que se refirieron, como no podía ser de otra manera, a la situación política que había en España y al régimen dictatorial. Y no agradaron en absoluto al cuerpo diplomático que estaba desplazado en el extranjero. Las primeras ofensas llegaron, de acuerdo con el diplomático español, cuando el conferenciante se refirió a Picasso como ese gran pintor francés. Pero el desagrado se confirmó con la proyección de un documental sobre el Guernica. En ese documental, mientras se mostraban los destrozos producidos por el ataque de la aviación alemana, se hablaba del ataque que se había producido en una ciudad llena de mujeres y niños que habían llevado a cabo, cito textualmente, los sicarios de Franco. La Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Asuntos español dio su aprobación a esta carta, a esta actuación del diplomático, considerando que este documental hacía citas insultantes para el movimiento nacional y para el régimen español.
Como decimos, entre mayo y septiembre de 1955, el Guernica se exhibió en el Museo de Artes Decorativas de París. El embajador de España en París informó al ministro de Asuntos Exteriores de la publicación en el diario La Croix de un artículo en el que se describía el Guernica como una obra magistral que, y cito textualmente, produce una visión de pesadilla. Estas afirmaciones de este periódico francés nuevamente vuelven a provocar que el embajador de España dirija una carta de protesta al director del periódico. Guernica, decía el embajador, ha sido una trompeta de propaganda, un poco como el caso de García Lorca, que se presenta como mártir del bando nacional y fusilado por orden del gobierno, mientras que fue simplemente asesinado por enemigos personales. En mayo de 1956 se inauguraba en Bruselas la exposición del Guernica y de sus dibujos preparatorios. También, con ocasión de esta inauguración, el embajador español, el conde de Casa Miranda, envió un informe al Ministerio de Asuntos Exteriores donde hablaba de la obra como pura política pintada. Llegamos entonces a la exposición que tuvo lugar aquí, en Estocolmo, en octubre de 1956, donde el cuadro se exhibió en el National Museum. El embajador de España, Ernesto de Zulueta, informó sobre la apertura de la exposición al ministro de Asuntos Exteriores. A pesar de tratarse de la segunda ocasión que el Guernica se exhibía en la capital sueca, desde la Embajada española se señaló que los comentarios de los críticos de arte más conocidos habían incluido alusiones no muy favorables a la Guerra de Liberación. He traído también algunas imágenes que son maravillosas, se conservan en el National Museum, de cómo fue la instalación del Guernica aquí en Estocolmo en esta segunda ocasión. Se ve cómo llega enrollado, cómo luego le colocan el bastidor y cómo finalmente se levanta. Son imágenes que, vistas desde el punto de vista actual, esas manos sin guantes realmente son muy sorprendentes, pero la manera en la que hay un conjunto de fotografías interesantísimo de cómo se exhibió la obra en Estocolmo. Y hasta aquí quería llegar. Esta es la parte en la que el embajador español Ernesto de Zulueta hizo una visita al subsecretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, quejándose de esas connotaciones políticas que, en su opinión, había tenido la presentación de la exposición, pidiendo explicaciones sobre el motivo por el que una institución oficial del Estado, el National Museum de aquí de Estocolmo, había dado un énfasis político tan claro a la presentación del Guernica. Todo esto se narra en este informe. En ello se habla de que el embajador de España, Ernesto de Zulueta, señalaba que la exposición, el catálogo y las actividades relacionadas, como por ejemplo la proyección de películas, constituían un claro ejemplo de propaganda contra el gobierno de Franco. Y es una demostración más cómo la popularidad del Guernica fue creciendo, fue en aumento tras esta gira por Europa. Pero finalmente el Guernica volvió de nuevo a Nueva York y allí permaneció hasta 1981, cuando regresó a España convertido en el último exiliado. Muchas gracias. Thank you very much for inviting me. It's a great honor. Thank you to Mrs. Ambassador, Cristina La Torre Sancho, and to the Instituto Cervantes, and to Valdemar Schudde, of course. Such a great location for this. Swedish artists have been mentioned here tonight, and we are well set in Stockholm in the spring of 1938. Because it's a very intense and interesting moment to look back to. What happened in Stockholm? Who was around? What happened in the cinema? What happened in theater? What happened in literature and art, of course? Senora Carrar's Rifles, that was put up in March, on the 5th and the 6th of March, in the Odeon Theatre in the city center of Stockholm. The play by Brecht was staged, and they also
screened a film, The Heart of Spain, as you can see, Spaniens hjärta. This is basically, the same time as Guernica is shown at Liljevalchs in Stockholm. We have heard about the Globetrotter Guernica because it's really a Globetrotter. It was fascinating to see, and it's amazing that art has been traveling so much. I think it's very much a historical thing. Now we have to travel to see the art. And I will show you some images, some paintings from well-known Swedish artists. This is Sven Exet Eriksson, who made these refugee children in 1936, and it's not so well known. It's not in the literature about Sven Eriksson, but it was shown in an exhibition last year called Humanity. It made me think about this and the refugee children coming out from Spain and landing in Southampton. Now, Sven Exet Eriksson is just one of many artists who was politically engaged and very much engaged in the support for Spain. But I would also like to mention Nils Nilsson, also an expressionist modern painter who was active in Sweden in the 1930s. And in 1937, he painted a huge painting called Refugees. And it was painted in 1937 and donated in 1937 to the National Museum of Prince Eugen. And it's amazing to see that this kind of very bold and controversial topic would enter the collections the same year as it was painted. This is another well-known artist in a Swedish context, Albin Amelin, and this painting was acquired not so long ago to the Swedish state collections in Moderna Museet. It's from 1937, and it was also shown last year and met a bigger audience in this exhibition, Humanity. And in the background, you see this famous poster, Madrid, the military practice of the rebels. If you tolerate this, your children will be next. Another rather big painting by Sven Exet Eriksson, Picture of the Times, and they are reading about the latest atrocities in Spain. I'm going to talk a bit about Vera Nilsson. And Vera Nilsson was asked to contribute to this pamphlet, a collection of texts by Swedish writers to Madrid, simply, from Swedish authors, från svenska författare. And Vera Nilsson is a contemporary, you can say, of Picasso. She was also born in the 1880s and died in the 1970s. And she was an expressionist painter trained in Stockholm and in Paris. And she was asked by her friends to join this leaflet in support of Spain. But she refused and went on. And before I show some images of her, I just wanted also to stress that works by Picasso were acquired for the National Museum collection in the 1930s. So in 1938, they bought this piece. So there must have been someone, maybe, together with Prince Eugen, who was very supportive of Picasso's practice in his artistic work. So this portfolio, I mean, it's very well known. You have seen it many times. It's in the collection, but it's rarely shown, unfortunately, but it was bought in 1938. Now, to Vera Nilsson. This painting
was her answer to the authors who wanted her to join the pamphlet and write the text and maybe, contribute with the drawing or something. But she said, no, I need to find another way of expressing anger, anxiety, frustration, but also support. I don't know how many of you have seen this before, but it took me a while to understand the composition, to understand what Vera Nilsson has done here. So here maybe we go a bit closer to the painting, and you can see different figures. You can see a big black tank in the middle, and on top of the tank there are gentlemen in high hats. Below the tank is a lot of people who are basically crushed, heads like this, and crying mothers. Maybe you can read, and it's actually share certificates, aktiebrev, from the war industry. What Vera Nilsson does is to focus on, okay, who benefits from war? Well, war industry. Where is weapon produced? In Sweden. So, but not only in Sweden, of course, but some of the famous weapon industries like Bofors, like Grängesberg and other, the share certificates are kind of spread all around this big tank. So why was Vera Nilsson so interested in this, and why would she put, I think she worked for 7 or 8 months on this composition? Well, she was in Spain in 1919. She studied in France, in Paris, before First World War. And then after the First World War, she went down to Paris again in 1919 and did some study trips in Spain. And the letters she sends to her family in Sweden is amazing to read. And she says, everybody's asking me, where is your husband? Or where is your brother? Are you alone? And she's like, yeah, I'm a Swede. And they think I'm so exotic, so it doesn't matter that I don't have a husband or a brother to accompany me. And this is one of her paintings from this period called Street in Malaga. Just to say that Vera Nilsson was all for art in public space. And that's why she did this monumental painting, 4 by 6 meters. She said, no, it's not for a gallery. It will just be forgotten. I want it in the city street so that people can see it and understand what war industry does. Money versus life. What's your choice? She realized when Stockholm was starting to build the subway that, fantastic, we will have underground galleries for art. So she started to massage the politicians in Stockholm and to ask them, could maybe Swedish artists be involved when you create these subway lines underground? This is one of her pillars made of ceramics in the Centralen, the city center of the Stockholm subway. Now you remember the crying mothers. Here is a study for that part of the painting. And this is a study for the kids that suffer and even are victim of the war. And Vera Nilsson made sketch after sketch after sketch of dead kids in the morgue of Stockholm to understand what a dead body looks like, or a dead kid. All these drawings and sketches are in the collection of Moderna Museet today. Thank you. No soy un especialista de Picasso. Entonces, yo no soy catedrático, soy periodista
en Le Monde. Soy coleccionista de documentos sobre la Guerra Civil Española y soy sobre todo el hijo de un republicano español que se llama Mariano Peña Hernando, comunista, clandestino en España durante mucho tiempo. Entonces, cuando murió mi padre, he empezado una colección y he hecho algunos libros sobre este tema. Uno sobre las brigadas internacionales, otro sobre Joseph Kessel en España, otro sobre mi colección de documentos que se llama Guerra Gráfica. Entonces, voy a hablar del primero artista de que quiero hablar, que se llama Martí Bas. ¿Por qué hablo de este Martí Bas? Un día, en el Rastro de París, un amigo que vende cuadros me ha llevado un dossier con documentos de un español que se llama Peramón Ducassi. Es alguien que dibuja durante la Guerra Civil, que hace carteles y que ha dibujado cosas en los campos de concentración. Y dentro de ese dossier había papeles sobre Martí Bas. Martí Bas es mucho más conocido, es uno de los dibujantes de la Guerra Civil que trabaja en el sindicato de dibujantes profesionales, que ha hecho carteles estupendos. Pero lo que me fascina es que este Martí Bas fue arrestado con mi padre en 1942 en París. Había un grupo de resistentes comunistas dirigido por alguien que se llama Joseph Miret Must, y alrededor de esos resistentes que hacen atentados había este Martí Bas que participa en este grupo de resistencia comunista. Es cierto que se ha hablado ayer de Clave y de Fonsere, que no son en este ambiente de resistencia. Pero lo que para mí fue muy interesante es de encontrar un artista al lado de esos resistentes comunistas. Ahora voy a hablar de este Mariano Miguel Montañez. Este hombre ha escrito esas memorias. Es simplemente el secretario de Picasso antes de Sabartés y después de Sabartés. Es un catalán, nacido en Santander, pero vivía en Barcelona. Trabajaba de librero en Barcelona y en el 1936 la guerra empieza y se incorpora al ejército. Va a ser toda la guerra. Madrid, Brunete, Teruel, Ebro, Segre. Al final es capitán del ejército republicano y se va, lógicamente, como muchos otros, como mi padre, a los campos de Argelès y de Saint-Cyprien. Y va a escribir memorias que son inéditas. Este Montañez se va a París y vive en un pequeño apartamento y trabaja por Picasso. En esa época, eso es contado en muchos libros, Picasso va a ayudar a los españoles, y se ha explicado en muchas intervenciones, de una manera enorme. Es increíble lo que ha hecho este hombre. Y sobre todo el hijo ha publicado este libro, que es un libro muy emocionante porque cuenta los últimos años de Picasso. Es secretario de Picasso del 68 a la muerte de Picasso. Y su hijo cuenta una cosa que su padre le ha contado que es muy emocionante. Dice que Picasso, antes de morir, había pedido a su padre de prometer de hacer todo lo posible para que el Guernica no regrese a España antes que la democracia regresara a España. Los franquistas han intentado
de recuperar el Guernica. Eso se puede leer, lo he leído muy bien en el archivo de mi periódico. Había un corresponsal en Madrid que se llama Novaes, que era que tenía información muy buenas y que tenía la fuente de Roland Dumas. Entonces se lee en el archivo de mi periódico cómo los franquistas han intentado, incluso delante de los tribunales, de recuperar a Guernica. Yo sé muy bien que en el 44, Capa, como muchos otros, van a ver Picasso, va a sacar un portreto muy bonito de Picasso y después va a hacer esas maravillosas fotografías de François Gillot, del bebé en la playa, que es... pero lo que yo quería hablar de la recuperación de los documentos de Capa, y en la recuperación de los documentos de Capa hay esta cosa muy extraña de esta maleta de Negrín encontrada aquí, que después se va a España. Las fotografías de Capa aparecen en Barcelona. Un inglés intenta venderlas y los catalanes no son interesados por esas fotografías. Entonces es alguien de la Biblioteca Nacional, Isabel Ortega, que compra esas fotografías, que son las más bonitas que conozco de época de Robert Capa. Y para acabar quiero decir algo, porque en el libro que he publicado, que se llama Guerra Gráfica, mi tesis, no sé si es una tesis, pero yo he escrito que, de mi punto de vista, si la República Española ha perdido la guerra civil, ha ganado la guerra cultural. Y para mí, el trabajo de Capa, como el Guernica, que se ve todos los días con toda la gente que pasa delante en el Reina Sofía, eso significa que la República Española ha ganado esta guerra cultural.